Mi nombre es Luciana, yo trabajo en FIC como Belén, como Berenice, que presentaron antes, y de lo que les voy a estar contando ahora es una investigación que hicimos que tiene que ver con comprender los argumentos a favor y en contra del etiquetado frontal en Argentina. Tuvimos algunas llamadas con Nija y el equipo de Brasil, así que va a haber varias cosas que son similares y algunas que son distintas. Bueno, FIC ya hablamos varias veces, yo no tengo conflicto de interés, FIC tampoco tiene conflicto de interés. Somos un equipo interdisciplinario. Antes hablaban y decían que la mayoría son nutricionistas de las que están acá. No sé si hay algún politólogo, sociólogo, economista. En FIC hay de todo, porque la verdad que para hablar de políticas públicas en salud, con lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, hay que abordar varios frentes, porque es una temática compleja. Entonces trabajamos desde la transdisciplinariedad, viendo desde distintas perspectivas cómo abordar el fenómeno y discutiendo entre las distintas visiones que todas tenemos. Cuando hablamos de política pública, hasta ahora hablamos de normas, y es verdad, la norma es muy importante, la ley es muy importante, pero también estamos hablando de procesos políticos. Procesos políticos que involucran no solamente normas y legislación que hay que cumplir, que hay que armonizar, que tienen contradicciones, sino también actores con intereses, con determinados fines, ¿sí? Que además actores que forman alianzas entre ellos y se confrontan unos con otros, de una manera que no es del todo accesible a primera vista, ¿sí? Donde hay complejidades. Entonces, un poco lo que queremos entender son esas complejidades del proceso político. Una pregunta del panel anterior tenía que ver con entender, bueno, ¿por qué en algunos países sí y en otros países no? Entender el proceso político un poco nos ayuda a eso, ¿no? ¿Por qué en algunos países sí y por qué en otros países no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es ver cómo los distintos actores, no solamente la industria de alimentos, sino distintos actores que están dentro de la arena política, discutiendo la política de etiquetado frontal en este caso, se posicionan frente al tema, ¿no? ¿Cómo diagnostican la situación? Hay una epidemia de sobrepeso y obesidad, ya hablamos de eso, bueno, ¿cómo la definen? Y en función de cómo la definen, ¿qué plantean que hay que hacer y qué les parece que no hay que hacer? Entonces, eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer. Y con estas miradas también, retomando algo que planteaban antes, ayudamos un poco a deconstruir, ¿no? Un poco a esta perspectiva crítica, de ver, bueno, qué hay detrás de lo que se muestra a simple vista desde los distintos actores. Entonces, como les decía antes, este es nuestro marco teórico, un poco tratar de entender el proceso político, el proceso de la política, y con esta idea de tomar cosas de distintas disciplinas, también tomamos cosas del campo de la comunicación social, y esta idea de frames. Frames o encuadres. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo encuadro un determinado tema, cuando yo me pongo a hablar sobre algo, y todos lo hicimos en el transcurso de este día, yo dejo algunas cosas adentro y dejo otras cosas afuera, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de la política de etiquetado frontal, o la industria habla, o un determinado profesional de la salud habla, ¿qué deja adentro y qué deja afuera? ¿Qué aspectos decide resaltar y qué aspectos decide descartar? Y esto también te permite formar opinión, ¿no? Porque aparecen en la prensa y cómo forman opinión pública. Nosotros analizamos el periodo de agosto de 2017 a septiembre de 2019 y nuestro corpus fueron 10 proyectos de ley, minutas de las reuniones que se daban en una comisión que se da en el Ministerio de Salud, bueno, antes Ministerio de Salud, ahora Secretaría de Salud, versiones taquigráficas de sesiones en la Cámara de Diputados donde se discutían estas cuestiones y 545 notas periodísticas. Así que nuestra principal fuente de información va a tener que ver con esto, ¿sí? Con cómo aparecían en la prensa. Nosotros desde FIC tenemos un servicio de clipping, por lo cual levantamos todas las notas que hablan sobre temas de alimentación varios, tabaco, etcétera. En este caso, seleccionamos algunas palabras claves que tenían que ver con la política de etiquetado frontal y relevamos notas de todos los diarios nacionales y provinciales de todo el país. Esta es la metodología. La verdad que a esta hora ponerme a detallar mucho esto me parece un poco aburrido, pero simplemente lo que quiero detallar es que es sistemática, es auditable. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que quiera saber cómo nosotros llegamos a estos resultados lo puede saber, está detallada paso por paso qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos. Tiene criterios de confiabilidad y validez propios de lo que hace la investigación cualitativa en este caso, y todo eso, al que le interese, lo puedo detallar en mayor profundidad.
¿Cuáles fueron nuestros primeros los resultados de la investigación? Bueno, primero, cuando hablamos del proceso de la política de etiquetado frontal, lo que vemos es que hay un montón de actores. Está la industria, obviamente, con la Cámara de las Industrias de Alimentos, que en Argentina es la COPAL, industria de alimentos como PepsiCo, Coca-Cola, etcétera, que hablan, pero también está la sociedad civil, y la sociedad civil como un conjunto amplio, porque está la sociedad civil como sociedades argentinas de nutrición, sociedades argentinas de pediatría, pero también como asociaciones argentinas de tecnólogos en alimentos, que están más vinculadas a la industria, ¿sí? Y otras que deberían estar más vinculadas al sector de salud, pero que presentan conflictos de interés. Entonces tenemos como una complejidad, no es que nosotros vamos a ver como una divisoria de aguas donde digamos, bueno, el sector de salud habla de esto y la industria de alimentos habla de esto. No, vamos a ver que es más complejo. Y eso también es otra pista más para entender por qué en Argentina no, ¿sí? ¿Por qué no estamos avanzando? Entonces tenemos todos estos actores que aparecen en esas fuentes de datos que yo les contaba antes. Estas, con muchos colores, estas nubes de palabras, como la que hizo Cecilia en la presentación, que es una manera de tratar de mostrar un poco más divertido todas estas presentaciones con palabras, 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 lo que nos muestra es, en un pantallazo muy rápido, si nosotros decimos, bueno, ¿de qué habla la industria de alimentos? Cuando tiene que hablar de la política de etiquetado frontal, habla de Mercosur. Lo primero que dice es, esto se tiene que discutir en el ámbito del Mercosur. Ese es el ámbito para hablar de estas políticas. Y habla de, lo que hay que dar es dar información, ¿sí? Y lo que hay que hacer es educar. Ahí lo ven en violeta, educación. Esas son como las claves. Esto se discute en Mercosur, lo que tiene que hacer una política es informar para educar a los consumidores. Y acá aparecen lo que planteaban en el primer panel, que vos preguntabas, la idea de demonizar, demonización, ¿sí? La política de etiquetado frontal demoniza los alimentos. Una metáfora, ¿no? Claramente, pero que se repite constantemente, porque así como decía Nija, el discurso es muy claro, conciso y repetitivo, ¿sí? Es siempre lo mismo. Y en cambio, cuando nos paramos del sector de salud, ¿qué aparece? La idea de advertencias, los etiquetados de advertencia, la importancia del etiquetado frontal, y aparece la idea de políticas y la idea de entorno, ¿sí? O sea, estamos hablando de cosas distintas. Y esto es importante, ¿no? Pensar que estamos hablando de cosas distintas, porque después cuando estamos en mesas donde en teoría todos estamos hablando de cosas de lo mismo, no, estamos hablando de cosas distintas. Entonces, lo primero que nos preguntábamos es, bueno, ¿cómo definen la situación? La industria de alimentos, el sector de la industria, no niega que hay una epidemia de obesidad, ¿sí? Porque eso ya no se puede negar. Pero, ¿cómo la definen y cómo piensan que hay que actuar? La industria de alimentos, ¿en qué enfatiza? En el carácter multidimensional, en la complejidad del problema. Que eso lo sabemos, ¿no? Es un problema multifactorial, no responde a una sola causa, sino a muchas. Y el énfasis está en la educación nutricional. Hay que educar a los consumidores. Y el sector salud, tenemos la idea del entorno alimentario, ¿sí? Con lo que planteábamos antes, que este es un problema que tiene distintas capas, ¿sí? Donde lo social es importante, la necesidad de informar sobre el contenido de nutrientes críticos, que hablábamos un poco hoy a la mañana, ¿no? Y la necesidad de regular, de política. ¿Pero qué tenemos? También tenemos algunos profesionales de la salud, del mundo de la nutrición, académicos, que plantean, bueno, el problema no son los ultraprocesados. Entonces acá aparecen las complejidades que yo les decía antes. No hay una divisoria de aguas, ¿sí? Tenemos distintos actores. Actores dentro del sector salud con distintos discursos, lo cual complejiza, porque a la hora de formar opinión pública no tenemos dos visiones, sino que tenemos visiones dentro del sector salud que se parecen más a la de la industria que a otros actores del sector salud. Esta primera cita, seguramente todos la escucharon, digamos, tanto en Brasil como en Argentina, que es la famosa de que esto es un problema multifactorial y tenemos un abordaje integral, educación nutricional, promoción de adopción de hábitos saludables como ejercicio físico, ¿no? Yendo al foco al individuo. Se tiene que educar, tiene que hacer actividad física, como la foto de las chicas andando en bicicleta para quemar las calorías. Y acá tenemos al sector de salud con conflicto de interés, ¿no? Bueno, en Argentina el problema no son los productos procesados, sino que pasa por la calidad de la dieta. Así que en realidad la política de etiquetado frontal no es la que soluciona el problema.
y el sector salud planteándolo como la política de etiquetado frontal, no negando que es un problema multifactorial, pero planteando la política de etiquetado frontal como la punta de lanza, ¿sí? Como la que permite después hacer un montón de políticas más que tienen que ver con modificar los entornos. Entonces, ¿qué tipo de etiquetado, qué tipo de política de etiquetado frontal proponen los distintos actores? Bueno, la industria de alimentos, como ya lo vimos antes, lo que proponen es un sistema GDA con colores. ¿Por qué? Porque ese es el sistema que informa y educa. Como decíamos antes, ese es el foco, ¿sí? Que informe y que eduque. El Mercosur es donde se tiene que discutir, ¿sí? No son los estados, sino que es el Mercosur, el espacio a donde se tiene que discutir, y la industria tiene que participar. La industria es un actor legítimo que tiene que participar de esas discusiones, como ha participado en otras. En el caso de Argentina, se cita todo el tiempo, nosotros tenemos una ley de contenido de sodio que empezó con un proceso autorregulatorio, entonces ahí la industria siempre cita eso, esa política como una política que es un caso exitoso de participación de la industria, entonces como ahí participó y funcionó, ahora tienen que participar también del proceso de lo que se decida. Porque es eso, ¿no? Participar de la decisión, no solamente participar de los espacios, sino que en lo que se decida tiene que estar la industria ahí siendo parte. Y dentro del sector salud, cuando se propone la política, aparece la idea de garantizar derechos, que hoy lo hablamos mucho, ¿no? La política de etiquetado frontal garantiza un derecho, el derecho a la información. Y eso es importante, es un foco que excede aparte de la salud pública, es un derecho de los consumidores, como decía Jaime al principio. Y evitar la elección de alimentos no saludables. Ahora, cuando habla el Estado, ¿no? También para empezar a entender las complejidades, también plantea la idea de intersectorialidad. Porque cuando habla la Secretaría de Salud plantea una visión clara, pero establece en sus argumentos, yo esto lo tengo que discutir con agroindustria y con producción, ¿sí? No es que solamente lo discute la Secretaría de Salud. Entonces ahí tenemos la fase 2, que no se ve en esta investigación, pero digamos que lo sabemos por nuestras prácticas, que empieza también el juego de poderes al interior del Estado, ¿sí? De quién gana ahí esa puja y quién logra imponerse. Entonces, acá aparecen estos argumentos que son muy parecidos a los que decía Nija antes, ¿no? Respetar la jerarquía de las normas, las barreras para arancelarias, el resultado tiene que ser producto del consenso, ¿no? Un énfasis en el consenso. Tenemos que estar todos de acuerdo. Ahora, yo me pregunto, con esto que estamos marcando de nuestras diferencias, ¿no? Y como miramos las cosas desde distintos lugares, ¿es realmente posible llegar al consenso? Bueno, eso lo podemos discutir después. Participar de la discusión de la normativa y que esto debe permitir hacer una elección informada, ¿no? Siempre esta cuestión, lo que tiene que permitir es informar, vos le das toda la información al consumidor y el consumidor decide. Entonces, ¿qué pasa cuando se dice, bueno, ¿y qué pasa con la advertencia? ¿Qué pasa con el sistema de el etiquetado frontal de advertencia? Entonces ahí aparece la demonización. El etiquetado frontal de advertencia es la demonización del alimento, ¿sí? Y se plantean una política educa e informa, el GDA con colores, ¿sí? Los que te brindan más información de todos esos sistemas que mostraba Fabio al principio, cuanto más información te brindan, mejor, porque es el que te educa y te informa. El de advertencia lo que hace es atemorizar y demoniza, ¿sí? Entonces uno se imagina a alguien entrando en el supermercado y como asustándose todo el tiempo porque está lleno de octógonos. Además es inefectivo y además tiene importantes costos económicos, ¿sí? El sector salud, ahí aparece la evidencia de la política de advertencia, que como decían antes, digamos, estamos en una posición ventajosa, si es que tenemos alguna, que ya algunos países ya fueron avanzando. Entonces nosotros tenemos como la evidencia de todos los países, y digamos, cuando hablo de nosotros, en realidad acá es la Secretaría de Salud, hablando de la evidencia. Y acá vemos a profesionales de nutrición con el mismo discurso exactamente que la industria de alimentos, diciendo que hay políticas que educan e informan y otras que excluyen, ¿sí? Y hasta, en algunos casos hasta utilizan la palabra demonizar. Entonces, no posee base lo suficientemente sólida, 2.5 millones de dólares anuales de pérdidas, nada que provenga del miedo puede ser efectivo, ¿sí? Y estos argumentos se dan en las notas periodísticas, se repiten incesantemente por distintos actores y también en el ámbito de discusiones, ¿sí? Y
Acá tenemos a profesionales de la salud que lo que plantean son modelos alternativos, como el Nutri-Score, por ejemplo, señalando que lo que vale es esto, ¿no? Este puntaje total, porque el de Francia focaliza en la educación, otra vez, me da un montón de información, colores, letras, etcétera, y el de Chile, en cambio, focaliza en la exclusión. Entonces, ¿qué tenemos acá? En estos varios colores que tenemos, yo lo que quería mostrar un poco es que tenemos, como decía Nija antes, es un discurso muy monolítico, ¿sí? Es un discurso muy claro en cómo está armado, decir, bueno, es un problema multifactorial, el eje está en la educación, yo necesito una política que eduque e informe, la política que se necesita es el GEDA con colores o similar, Nutri-Score, los otros demonizan y además generan costos y además son inefectivos. Es claro y se repite y se repite y se repite por distintos sectores. Y eso lo repiten las cámaras, la industria, sociedad civil vinculada a la industria de alimentos, ¿sí? Pero también algunos profesionales de la salud, y ahí tenemos un problema. También profesionales de la salud que no dicen soy un profesional de la salud con conflicto de interés, sino que en los medios aparecen como profesor de la cátedra de tal cuestión de prestigiosa Universidad Nacional, etcétera, etcétera. Y tenemos también la sociedad civil ahí también es heterogénea, tenemos de todo. Tenemos organizaciones que están más vinculadas a lo que estuvimos charlando hoy, ¿sí? Al discurso de organismos internacionales como OPS, como UNICEF, pero también otras que no, que están en el discurso de la demonización de alimentos, la importancia de la información, etcétera, etcétera. Y esto complejiza la discusión, lo complejiza. Y después la Secretaría de Salud, que si bien manifiesta un discurso que es muy similar a lo que plantean los organismos internacionales con relación a cuál es el problema y la necesidad de la política que se necesita implementar, tiene esta cuestión de la intersectorialidad que responde un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Los estados, el ejecutivo, digamos, recibe distintas presiones en distintos niveles y lo plantean. La política tiene que discutirse al interior del Estado. No solamente con estos actores que decíamos que eso es otra cuestión, sino también entre distintas áreas de gobierno. Entonces, ¿qué nos permite ver esto? Bueno, las prácticas corporativas, esto lo plantaba un poco Nija, lo repetimos varias veces, y es un poco, este es el punto de partida de la presentación de Belén antes. Quiere decir que tenemos claras similitudes con la industria del tabaco, ¿sí? En lo que son las prácticas corporativas. De hecho, nos ha pasado en reuniones que siempre sale el tema, ¿no? Bueno, pero no me vas a comparar el cigarrillo con la galletita. No, el cigarrillo es distinto a la galletita, pero las prácticas corporativas son las mismas, ¿sí? Entonces, las controversias legales, ¿sí? Esta cuestión de, no, si no se discute en Mercosur, van a tener un juicio, etcétera, etcétera. Las consecuencias económicas negativas, ¿no? Que cada vez nosotros analizamos un corpus que abarca un montón. Al principio era, bueno, tiene que haber evidencia sobre los costos económicos. Y en las últimas notas, de hace un par de meses atrás, ya es una pérdida de 2.5 millones de dólares, ¿sí? Y la inefectividad de la medida. Que, claro, como la obesidad y el sobrepeso es un problema multifactorial, digamos, argumentos como, bueno, en Chile sigue habiendo sobrepeso y obesidad, entonces en realidad el etiquetado no es tan efectivo como menciono. Entonces esto, digamos que ya lo vienen diciendo hace bastante, lo que vemos es que, y retomando un poco la presentación acerca de las enfermedades no transmisibles y la interferencia de la industria, tienen el mismo guión, ¿no? Usan el mismo libreto. Por eso la pertinencia de la comparación con la industria del tabaco, que es la que más experiencia tiene en la regulación, ¿no? Porque usan el mismo guión. Entonces tenemos, como decía Nija, este discurso homogéneo y recurrente. Yo decía monolítico antes, ¿no? Demonización, complejidad. Entonces, como es muy complejo, bueno, arranquemos por educación, porque es muy complejo. La demonización de algunas políticas y la importancia de la educación, ¿no? El hablar de la importancia de la educación, obviamente nadie niega la importancia de la educación alimentaria y nutricional, pero te pone el foco en el individuo. Bueno, si vos te educás, ya está, se solucionó. La heterogeneidad en el sector de la salud, y esto me parece que es importante para entender los procesos políticos y todos los que estamos, y también para entender la necesidad de políticas de transparencia y entender el conflicto de interés. Y esta idea de la intersectorialidad y el juego al interior
de los gobiernos y también una necesidad de entender eso para poder pensar cómo incidir en los procesos políticos y cómo comprenderlos. Entonces tenemos distintos argumentos, distintas posturas, porque lo que tenemos son distintos intereses, básicamente. Entonces, ¿qué nos parece que hay que hacer? Y esto, bueno, dejo el espacio abierto para discutirlo. Establecer una política clara de conflicto de interés. ¿Quién puede participar y dónde puede participar? ¿Sí? Una cosa es participar en la discusión, otra cosa es en la implementación y otra cosa es participar en una consulta. ¿Dónde se puede participar? ¿Quién puede participar? Transparentar esos procesos. Porque realmente, si no, se obstaculizan la posibilidad de avanzar en políticas efectivas, de protección a la salud. Una sociedad civil comprometida, y esto se habló también, ¿no? Es necesario los procesos pensarlos de arriba para abajo, pero también de abajo y para arriba. Lo que pasa es que en un contexto, digamos, donde en las notas periodísticas aparecen todas, digamos, formando opinión de esta manera, como que estas políticas demonizan, es más difícil. Por eso es necesario realmente empezar a generar conciencia de los efectos y también de la efectividad de estas políticas. Y después, otra cuestión que nos parece necesario es desarrollar evidencia local, ¿no? Porque eso también siempre ayuda a la discusión política. La verdad que estamos en un estadio, esto lo discutíamos antes, donde evidencia nos sobra, pero siempre es importante tener el dato local. En ese sentido, y tengo poco tiempo y lo digo muy rápido, nosotros hicimos un estudio que tiene que ver con identificar cuál es el sistema que mejor funciona en Argentina. Lo hicimos en una muestra de 700 adultos en Ciudad de Buenos Aires, tomando cuotas de distinto nivel educativo, y adivinen quién resultó ganador: el sistema de advertencia. ¿Sí? Nosotros cuando evaluamos percepción de saludable, la gente cuando ve el etiquetado de advertencia es el que, si le pongo el sello, la gente lo ve como que ese producto es poco saludable. En cambio, si le pongo un GDA, le parece más saludable, un GDA con colores. Y además, lo más importante, reduce la intención de compra. O sea, si yo tengo que elegir entre un producto que tiene sello y uno que no tiene sello, elijo el que no tiene sello. Si eso lo hago con un Nutri-Score, elijo más o menos el mismo. Si tiene sello o no tiene, si tiene Nutri-Score o no tiene, mucho no me importa. Bueno, y con esto es todo. Nada.